estimados estudiantes de la institución educativa privada Ingenieros Uni y pertenecientes al 5º grado de secundaria. Bienvenidos a una nueva clase virtual. La sesión de aprendizaje de hoy es el número 20 o vigésima sesión de aprendizaje. Corresponde al capítulo 18 de Historia Universal, dirigido para ustedes la promoción 2020. El tema que hoy vamos a tratar es amplio, es enorme, pero hay que explicar detalladamente. Lo que se quiere es que este video, ustedes al momento de terminar de verlo, lo que no entienden es volver a verlo 2 o 3 veces, o cada vez que ustedes lo requieran, volver a ver estos videos para afianzar mejor sus aprendizajes. El tema de hoy es la era napoleónica. Es bien amplio el tema, pero vamos a tratar de correr con el tiempo, porque no queda de otra manera explicar esta clase. Están en las páginas del 96 al número 100 del libro que manejamos en esta casa de estudios, el Ingenieros Uni. El trabajo está elaborado por quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Bien, estudiantes, comenzamos entonces a estudiar sobre la era napoleónica, siempre recordando la bienvenida a esta clase virtual y el saludo correspondiente a ustedes y a todos sus familiares. Comenzamos, muchachos. Vamos a explicar primero qué es la era napoleónica. La era napoleónica, estudiantes, comprende un periodo de prácticamente 15 años, en los que el general Napoleón Bonaparte extendió su imperio y su poder por toda Europa. Desde su ascenso al poder como cónsul en 1799 hasta la derrota de Francia en la batalla de Waterloo y su exilio en la isla de Santa Elena en 1815. Es decir, desde 1799 hasta 1815, muchachos, se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? Se va a llevar a cabo la era Napoleón, ¿ya? Desde cuando empieza a ser cónsul y luego llega a ser emperador y luego lo exilian en 1815 en la isla de Santa Elena. Procesos de esta etapa, acá lo vamos a ver con sumo cuidado. El consulado, o sea, él empieza a ser cónsul, pero antes de ser cónsul inclusive, él llega a ser jefe militar, ¿no? Jefe militar del directorio. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos eso, ¿no? O sea, él ya había sido designado por el directorio como general en jefe del ejército francés. Y eso lo vamos a disgregar en el paso de esta explicación. El consulado, muchachos, va a comenzar en el año 1799. Luego viene el imperio napoleónico. Después hay una partecita en que a Napoleón lo destierran. O sea, lo sacan del poder momentáneamente, lo destierran a la isla de Elba, escapa de esa isla, regresa a Francia, a París, que es Francia, la capital de Francia, y va a retomar su gobierno. O sea, es decir, a ver, comienza con el consulado en 1799. Luego, en 1804, se va a hacer nombrar emperador y va a empezar como el imperio napoleónico, esa fase de su gobierno. Luego, es desterrado Napoleón Bonaparte a la isla de Elba. Sí, o sea que acá hay un pequeño vacío, ¿no? Es decir, acá, muchachos, en el destierro de Napoleón, aquí hay un pequeño vacío de poder. ¿Ya? O sea, es decir, acá no es que haya un vacío de perdón. Lo sacan a Napoleón como emperador y va a volver a gobernar el rey. O sea, regresa el rey de Francia, Luis XVIII, regresa a gobernar. Pero luego Napoleón Bonaparte escapa de la prisión y va a regresar a París
y le va a quitar el poder nuevamente al rey Luis XVIII y va a gobernar por 100 días. Durante este gobierno de los 100 días, lamentablemente, muchachos, cae Napoleón Bonaparte en el año 1815, fecha en que por fin es exiliado para siempre en la isla de Santa Elena en 1815, y en dicha isla él va a morir años después. Entonces, la era napoleónica comprende, inclusive a mucho más antes, ¿no? Cuando era general del ejército francés, viene el consulado, el imperio y el gobierno de los 100 días, el ocaso y caída de Napoleón Bonaparte. Y una partecita donde dice destierro de Napoleón, ¿no? Comprende todo esto la era napoleónica. Ahora, Napoleón Bonaparte fue un militar, primer cónsul y emperador de los franceses. Su primera esposa fue Josefina de Beauharnais. No le dio descendencia, y muy aparte una historia se teje que Josefina de Beauharnais fue infiel. A pesar de ello, Napoleón la perdonó, pero ya no era igual esta relación. Y encima no le dio descendencia varonil para que asuma el trono su hijo, y se separa de ella. Y se va a volver a casar con la archiduquesa de Austria, María Luisa, con quien sí tuvo descendencia varonil. Su figura emergió con la Revolución Francesa. Napoleón nació en Ajaccio, Córcega. Antes era de Italia y pasó a pertenecer a Francia el 15 de agosto de 1769. Murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821 a los 51 años. La causa de su muerte es un misterio. Algunos dicen que murió de úlcera estomacal y otros dicen que el estómago reventó porque lo envenenaron. Y eso no está confirmado hasta la fecha. Eso comprende la era napoleónica, muchachos. Hechos principales. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, una línea de tiempo que vamos a ir enumerando los hechos principales. Ahora, desde que asumió el control militar de Francia, los otros países se unieron formando coaliciones. Esto quiero que entiendan bien. La palabrita coalición. ¿Por qué se formaron coaliciones? Por temor a Napoleón y sus ideas expansionistas territoriales. Cuando Napoleón tomó el poder de Francia, muchachos, desde que era ya jefe militar, jefe del ejército militar de Francia, él ya había salido a hacer incursiones a otros países y había logrado derrotar y ampliar su poderío territorial, apropiándose de otros territorios. Entonces, viendo esto, los demás países europeos se unieron en coaliciones. ¿Cuántas veces se unieron en coaliciones? Lo vamos a ver acá. Por ejemplo, primero, en el año 1793, Napoleón Bonaparte llegó al generalato, llega a ser general. En el año 1796, cuando ya es jefe militar de Francia y había salido a conquistar nuevas tierras, los demás países de Europa forman una primera coalición. Perdón, no hago esto de acá. Vamos, porque ahí hay un circulito que voy a sacar. La primera coalición, muchachos, ya la primera coalición se va a formar aquí, la primera coalición. El primer agrupamiento de varios países para frenar las ideas expansionistas de Napoleón Bonaparte. Napoleón ya era un peligro para los demás países europeos, toda vez que uno representaba a la Revolución Francesa, estaba en contra de la monarquía absolutista y quería muchos territorios quitándoselo a los demás imperios. Por esa razón, Austria, Inglaterra, Prusia, que Alemania aún no existía, Prusia, que representaba al Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia, se unieron en un solo bloque para luchar contra Napoleón Bonaparte. Y eso se llaman las coaliciones. ¿Cuántas coaliciones se formó?
segunda coalición, tercera coalición, fíjense acá, segunda coalición, tercera coalición, cuarta coalición, la quinta coalición, la sexta coalición y el último en 1815, la séptima coalición. 7 coaliciones de las cuales Napoleón Bonaparte se va a enfrentar a estas agrupaciones de países en distintas guerras. En esas guerras Napoleón Bonaparte va a ganar, va a perder, va a ganar, va a perder. Al final pierde, en la séptima coalición pierde y lo sacan del poder. Acá dice, por ejemplo, en el año 1795 impidió la revuelta de Vendimiario. Vendimiario es entre septiembre y octubre. Ya es un mes que comprende entre septiembre y octubre del año de la República Francesa, ¿se acuerdan? Hay nombres, Brumario, Vendimiario, esos nombrecitos son los del nuevo calendario de la República Francesa. En 1796 se firma la primera coalición. En 1799 dio el golpe de Estado, se proclamó cónsul y derrocó el directorio. ¿Quién? Napoleón Bonaparte. En 1800 la segunda coalición se va a enfrentar a Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, muchachos. Esta historia de Napoleón Bonaparte, que va desde 1793 hasta 1821, en realidad hasta 1815, ¿ya? Ya hasta 1815 se mantuvo en el poder. Ya en 1821 Napoleón Bonaparte muere. Ya, él va a morir en la isla de Santa Elena. Vamos a ver todos estos tramos en la siguiente secuencia. Por ejemplo, muchachos, el consulado de Napoleón. Con la llegada al poder de Napoleón, después del golpe de Estado del 18 de Brumario, o sea, el 9 de noviembre de 1799, liquidó la etapa del director. O sea, ¡pum!, pone fin al directorio y él asume como cónsul. ¿Ya? Ahora, pero él era el primer cónsul, ¿ya? El primer cónsul. Es decir, primer cónsul. Lo acompañaban Sieyès y Ducos como segundo y tercer cónsul. Pero estos dos últimos, Sieyès y Ducos, fueron cambiados el 12 de diciembre de 1799 por los nuevos segundos cónsules, Jean-Jacques Regis de Cambacérès y Charles Francois Lebrun. Son los nuevos segundos y terceros cónsules, o los nuevos segundos cónsules. Pero el principal cónsul era Napoleón Bonaparte. Imágenes de los cónsules. Aquí están, ¿no? Él es Jean-Jacques Regis y Charles François Lebrun. Indudablemente que él es Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Ahora, el creciente poder de Napoleón. Miren, de general pasa a cónsul. Vamos a ver acá esa historia, muchachos. La Constitución del año 8 o del año octavo, o sea, 1799, redactada por Pierre Danou y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón Bonaparte. Ahora existía una ley que ya le otorgaba los poderes a Napoleón Bonaparte, para supuestamente salvar la República de una posible restauración monárquica. O sea, es decir, Napoleón Bonaparte ya tenía respaldo de una constitución, ¿no? En donde se le otorgaba todos los poderes como cónsul, con la intención de que todos los que querían que regrese un rey absolutista a gobernar Francia, sea retenido por Napoleón Bonaparte. Contrariamente a las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. No había. El poder ejecutivo recaía en tres cónsules. El primer cónsul, designado por la misma constitución.
era Napoleón Bonaparte y los otros dos solo tenían un poder consultivo, es decir, el que tenía todos los poderes era Napoleón Bonaparte. En 1802, Napoleón impuso la aprobación de un senado consulto que lo convirtió en cónsul vitalicio, o sea, cónsul para toda la vida, inclusive con derecho a designar a su sucesor. Si él moría, él tenía la facultad de decir quién iba a ser su sucesor. Pero no queda como cónsul vitalicio, porque el poder de Napoleón aumenta. En 1802, aprovechando la acogida que tuvo en Francia, Napoleón firma el Tratado de Paz de Amiens con Gran Bretaña. Modifica la Constitución y se autoproclama cónsul único. Ahora ya no hay los 3 cónsules, sino cónsul único. Encima vitalicio para toda la vida y con poder hereditario. Ahora, como él ha firmado el Tratado de Paz de Amiens, ahora vamos a ver qué es la Paz de Amiens. Lo firmó con Inglaterra. El Tratado de Amiens o Paz de Amiens fue un acuerdo que puso fin a la guerra entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Primera República Francesa más sus aliados, España y la República Bátava, una que quedaba en Bélgica. Firmado en Amiens, Francia, el 25 de marzo de 1802. Guerras de la Segunda Coalición. Ahora, hemos visto ya qué cosas son las coaliciones, ¿no? Las coaliciones son agrupaciones de varios países europeos para frenar las intenciones de Napoleón Bonaparte y obedecía a defenderse primero y a atacar a Napoleón Bonaparte y a sacarlo del poder para restituir al rey francés. Esa era la intención de las coaliciones. Recordemos entonces, las coaliciones, agrupaciones de varios países europeos que se juntaron para frenar las ideas expansivas territoriales de Napoleón Bonaparte. Luego, sacarlo del poder y restituir ¿a quién? Al rey francés. Y que vuelva un monarca absolutista, terminando con la República y la Revolución Francesa. Esta paz de Amiens, muchachos, fue producto de la Segunda Guerra, de la Guerra de la Segunda Coalición. Ya había una primera coalición, eso lo vamos a ver cuando desarrollemos la Guerra de las Coaliciones. Pero ya tomemos en cuenta que hay un tratado de paz firmado con Inglaterra, con Gran Bretaña e Irlanda, ¿ya? Donde gana Napoleón Bonaparte esta guerra de la Segunda Coalición y obliga a Inglaterra a firmar la paz de Amiens. Listo. Ahora, veamos las guerras internacionales de Napoleón. Acá vamos a incluir la paz de Amiens, ¿ya? La primera coalición. Se conoce como primera coalición, ya ustedes saben ya quiénes se unieron. Austria, Prusia, Gran Bretaña y España. En la primera coalición se juntan España, Gran Bretaña, Prusia y Austria. La guerra de la primera coalición. Todos estos países se van a enfrentar a Napoleón Bonaparte. Pero esta primera guerra la guerra de la primera coalición, muchachos, no se va a dar cuando Napoleón es cónsul, sino antes, cuando Napoleón era jefe general del ejército francés. O sea, en la etapa del preconsulado, entre 1792 y 1799. La coalición se inicia con la invasión del territorio francés por Prusia y Austria. O sea, es decir, Austria y Prusia deciden invadir Francia. Y como respuesta ofensiva, Francia declara la guerra a la monarquía Habsburgo de Austria el 20 de abril de 1792. Guerra a la que poco después se unirían el reino de Prusia y Gran Bretaña. España y otros estados apoyaron a la primera coalición. A pesar de las derrotas iniciales de los ejércitos franceses a partir de 1794, lograron imponerse en el campo militar y derrotar sucesivamente uno por uno a todos los países que habían entrado en la coalición antifrancesa. Bonaparte era imparable. Cuando era general militar del ejército francés,
se dio la guerra de la primera coalición y venció a Austria, Prusia, Gran Bretaña y España principalmente. Y esto de acá, ahí se va a firmar el Tratado de Campo Formio. Recuerden bien este tratado, porque vamos a volver a hablar del Tratado de Campo Formio. Este Tratado de Campo Formio fue firmado el 17 de octubre de 1797, día 26 del Vendimiario, año 6 de la República Francesa, por Napoleón Bonaparte y el conde Ludwig von Koblenz, como representantes de Francia y Austria, respectivamente. O sea, el Tratado de Campo Formio se firmó entre Francia y Austria. Francia vence y Austria acepta la victoria de Napoleón, ¿no? Y Napoleón salió victorioso. Aún no era cónsul, pero esto le sirvió para llegar a ese cargo, ¿ya? Ya había firmado el Tratado de Campo Formio, donde se rendía Austria. Pero posteriormente Austria va a volver a la guerra. O sea, firman el tratado, por un momento hay paz, pero después vuelve a la guerra y con mayor fuerza. Por eso se va a producir las guerras de la segunda coalición. En los países de la segunda coalición fueron Austria, otra vez ve, Austria, Inglaterra, ahora entra Rusia y el Imperio Otomano también, de Turquía, Reino de Portugal, Reino de Nápoles y estados papales. Hasta los estados papales que están dentro de Italia hoy en día y en Roma se pusieron en contra de Napoleón Bonaparte. Ahora sí, muchachos, la guerra de la segunda coalición ya es cuando Napoleón Bonaparte ya es cónsul. ¿Cuándo se nombró cónsul? El año 1799, ya es cónsul. La primera coalición, la guerra de la primera coalición se da cuando él era general del ejército francés. Y la guerra de la segunda coalición se da cuando ya es cónsul. Desarrollo de la guerra entre 1799 y 1802. Entre derrotas y triunfos, el ejército francés al final salió triunfante en las guerras de la segunda coalición. Obligó a firmar a sus enemigos dos principales tratados. Tratado de Lunéville y Tratado de Amiens. Ya lo vimos el Tratado de Amiens, ¿no? Lo firmó con Inglaterra. ¿Ya? Veamos el Tratado de Lunéville. Se firmó el 9 de febrero de 1801 en Lunéville entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico por José Bonaparte y Luis Conde de Cobenzl, respectivamente. Austria aceptó su derrota. ¿Ya? Austria acepta la derrota y la victoria de Francia. El tratado declaraba que de ahora en adelante y por siempre habría paz, amistad y buen entendimiento entre Austria y Francia, más el Sacro Imperio Romano Germánico, que abrazaba los reinos de Austria y de Prusia. El tratado requería al mismo tiempo de Austria el reforzamiento de las condiciones del anterior tratado de Campo Formio. ¿Se acuerdan? El anterior tratado fue de Campo Formio con Austria, pero Austria no cumplió. Se volvió a firmar el tratado de Lunéville para reforzar el tratado de Campo Formio, porque como no respetó el tratado de Campo Formio, otra vez le dice, en este tratado de Lunéville, oye, Austria, comprométete a cumplir lo que hemos acordado en el tratado de Campo Formio. Déjate de vainas. Entonces, ciertos territorios austriacos en Alemania pasaron a manos francesas, al tiempo que el emperador renunciaba a sus reclamaciones sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, muchachos, la guerra de la segunda coalición le sonrió definitivamente al ejército francés. Nace el Imperio Napoleónico, o sea, después de la guerra de la segunda coalición,
nace el imperio napoleónico. ¿Por qué? Porque como en la primera coalición gana Napoleón, en la segunda coalición gana Napoleón, esto le dio gran prestigio. Entonces, Napoleón Bonaparte, muchachos, ¿qué va a hacer? Prácticamente él, dice acá, recordemos que el 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado. Con este cargo, el corso obtuvo poderes casi dictatoriales. La ambición de Napoleón Bonaparte no frenó y el 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, fue nombrado emperador ante la presencia del Papa Pío VII, llegando a coronarse él mismo. Oh, no espero a que nadie lo corone, yo mismo me corono, yo soy emperador de Francia a partir del 2 de diciembre de 1804. Deja de ser simple cónsul, ahora es emperador. Único gobernante de Francia. Entonces ahí nace el imperio napoleónico, llamado también el primer imperio francés. ¿Ya? El primer imperio francés. Sucesos durante el imperio napoleónico o primer imperio francés. En el plano externo, Napoleón Bonaparte consiguió establecer la paz por medio de victorias militares y de negociaciones diplomáticas, neutralizando a los adversarios de Francia. En este ámbito, uno de los aspectos más destacados del gobierno fue el acuerdo de paz firmado en 1802 con Inglaterra. ¿Cuál fue ese acuerdo de paz sobresaliente, muchachos, con Inglaterra? A ver, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Que ponía fin a años de conflicto, lo que aumentaría más su prestigio. ¿Cuál fue? Aquí está, muchachos. Esta no es, aquí está. El tratado tampoco es esta, el de acá. Recuerden bien, es la paz de Amiens o el tratado de Amiens, ¿ya? Es una firma con Inglaterra o Gran Bretaña. Allí Inglaterra es derrotada por Alemania, perdón, por Francia, e Inglaterra va a aceptar la derrota. Esa fue el principal acuerdo de paz entre Francia e Inglaterra, ¿ya? Entonces, muchachos, vemos acá que dice, ¿no? En este ámbito, uno de los aspectos más destacados del gobierno fue el acuerdo de paz firmado en el año 1802 con Inglaterra, el Tratado de Amiens, ¿ya? Que ponía fin a los años de conflicto entre ambas potencias, lo que aumentaría más su prestigio. ¿De quién? De Napoleón. En 1804, Napoleón Bonaparte, que 2 años antes se había convertido en cónsul vitalicio, fue autorizado por medio de un plebiscito a asumir el título de emperador de los franceses. Ahora ya es emperador. Principales reformas de Napoleón. Como emperador. Establecer un sistema de gobierno centralista. O sea, todo se centralizaba en París y en la persona de Napoleón Bonaparte. Pacificar la sociedad francesa. Permitió el ingreso de las personas que habían abandonado el país. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que durante la Revolución Francesa los que estaban en desacuerdo con esto fueron expulsados de Francia? Pero ya Napoleón Bonaparte, con tal de llegar a una paz duradera, permitió que todos los expulsados regresen al país. ¿Ya? Estabilizar los impuestos. Creó el Banco de Francia y el Código de Comercio. Eso en cuanto a economía. Y en cuanto a lo educativo, impulsó un sistema educativo centralizado y político. Creó el Código Civil para regular la convivencia entre los ciudadanos, jurídico. Es decir, un código para vivir en paz. Que haya un código de cómo debe la sociedad vivir en grupo. Esa fue
la primera medida de norma que dio el Código Civil francés. Restablecer las relaciones con la Iglesia, que se encontraban deterioradas en el campo religioso, ¿no? Ahora, muchachos, continuamos con las guerras napoleónicas o de las coaliciones. Nos hemos quedado en la segunda coalición, ¿cierto? Ahora viene la tercera coalición. ¿Quiénes se unieron? Otra vez, Reino Unido. Austria, otra vez, qué espeso Austria, ¿no? Rusia, Nápoles, y ahora viene Suecia. ¿En contra de quién? En contra de Francia, pero ahora Francia se va a hacer amigo de España. Se juntan acá y van a luchar Francia y su aliada España. Vamos a ver que después para España le va a traer malas consecuencias esta unión. So pretexto de esta unión, Francia, muchachos, va a ingresar a España con sus ejércitos, diciendo que a España lo va a ayudar en luchar contra Portugal, que Portugal había ingresado a territorio español. Entonces, como eran aliados en las guerras napoleónicas de la tercera coalición, entonces Francia y su ejército napoleónico van a ser admitidos a España. Y Napoleón dijo, voy a entrar con mi ejército a tu territorio español. Y luego voy a cruzar todo el territorio para ir hacia Portugal. Entre tú, España, y yo, Francia, derrotamos a Portugal y te devolvemos tus tierras. Y Francia aceptó esta propuesta. Pero en el fondo, Napoleón Bonaparte tejía otra cosa. Dijo, yo aprovecho esta incursión a España, tomo España por asalto y nombro a mi propio emperador en España. Y lo hago mío. Esa era la intención, ¿no? Pero veamos entonces acá la tercera coalición. Las guerras de la tercera coalición. La batalla o combate de Trafalgar. Muchachos, esta batalla o combate de Trafalgar fue una batalla naval que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805. Se produjo frente a las costas del Cabo de Trafalgar en los caños de Mec, localidad del municipio gaditano de Barbate. Dicha batalla naval está considerada como una de las más importantes del siglo XIX, donde se enfrentaron los aliados Francia y España. ¿Contra quién? El general francés era, o vicealmirante francés era Pierre Villeneuve, bajo cuyo mandato estaban por parte española el teniente general del mar Federico Gravina, contra la armada británica al mando del vicealmirante Horatio Nelson, quien obtuvo la victoria. Muchachos, esta batalla o combate de Trafalgar, la más importante de todas las coaliciones, fue una de las derrotas que mucho le dolió a Napoleón Bonaparte. Perdió Napoleón Bonaparte en el combate de Trafalgar. El vicealmirante Horatio Nelson, dirigiendo a las fuerzas británicas, venció a las fuerzas napoleónicas. Y eso le dolió en el alma a Napoleón Bonaparte. La batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores. ¿Saben por qué se llaman los tres emperadores? Porque acá se enfrentaron tres imperios. Primero, ¿cuándo fue eso? El 2 de diciembre de 1805. Ya, se enfrentó el imperio francés, liderado por el emperador Napoleón Bonaparte. Luego, Francia contra las tropas combinadas de Rusia y de Austria. ¿Quién era el zar o emperador ruso? El emperador fue Alejandro I. El zar ruso, en ruso, zar, en español emperador Alejandro I. Y el emperador austriaco Francisco I. Es decir, acá se enfrentan tres emperadores. Francisco I de Austria, Alejandro I de Rusia
y Napoleón Bonaparte de Francia. ¿Quién ganó esta guerra? Dice, la batalla es considerada una obra maestra táctica de Napoleón y venció a los rusos y a los austriacos. Y por esa razón, muchachos, se va a firmar el Tratado de Presburgo, firmada el 26 de diciembre. Ojo, recordemos que la batalla de Trafalgar, o el combate de Trafalgar, combate marino, es un combate en el agua, pierde Francia, pero se recupera en la batalla de Austerlitz, venciendo al ejército del emperador Francisco I de Austria, al zar ruso de Alejandro I, y les va a obligar a firmar el Tratado de Presburgo. Fue firmado el 26 de diciembre de 1805 entre Francia y Austria. Este tratado fue consecuencia directa de las derrotas austriacas por los ejércitos franceses en la batalla de Ulm, 25 de septiembre al 20 de octubre de 1805, y en la batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805. Se acordó una tregua el 4 de diciembre y Austria pierde importantes territorios en favor de Francia. Francia sigue creciendo, quitando territorios a los países vencidos y sigue aumentando su poder territorial. Las guerras de la Cuarta Coalición. La Cuarta Coalición se unieron Prusia, Sajonia y Rusia contra Francia. ¿Ya? Veamos la batalla de Jena. Tuvo lugar el 14 de octubre de 1806 y enfrentó al ejército francés bajo el mando de Napoleón contra el segundo ejército prusiano, comandado por Federico Guillermo III de Prusia. Esta batalla significó la derrota de Prusia y su salida de las guerras napoleónicas hasta 1813. ¿Qué quiere decir? Desde 1806 hasta 1813, Prusia no va a participar. Pero luego en 1813, ya no respeta el acuerdo, ¿no? Ya no respeta nada y Brum se vuelve a meter en la guerra de las coaliciones. Tras el combate principal, el ejército francés avanzó, ya prácticamente sin resistencia, tomando las ciudades de Erfurt y finalmente Berlín, forzando el exilio de la familia real prusiana. O sea, la familia del emperador de Prusia, Federico Guillermo III, y él mismo fueron expulsados de Berlín. Recordemos que Prusia y Austria pertenecen al Sacro Imperio Romano Germánico, o al Imperio Germánico, ¿ya? Recuerden bien. Muy bien. Ahora, vienen las guerras de la Quinta Coalición. La Quinta Coalición en 1809 del Reino Unido, o sea, acá se juntan el Reino Unido y Austria, contra Francia, ¿ya? Se formó mientras España, acá esto quiero que entiendan ahora. ¿Qué sucedió en la Quinta Coalición, muchachos? Mientras España se enfrentaba con Francia en la guerra de la independencia española, ¿se acuerdan? Que en la Tercera Coalición y en la Cuarta Coalición, acá, ¿no? Cuarta Coalición, muchachos, más que nada en la Tercera Coalición, Francia va a luchar en la Tercera Coalición y en la Cuarta Coalición, muchachos. Francia va a luchar con España. España va a ser su aliada. Primero, en la primera coalición, España se une a otros países en contra de Francia. En la segunda coalición, muchachos, España se une a Francia. En la tercera coalición también defiende a España y en la cuarta coalición igual. Esta alianza fue aprovechada por Napoleón Bonaparte con España. Entonces, ¿cómo se dan las guerras de la Quinta Coalición? Cuando Francia libraba una guerra con España.
¿Cómo se llamaba esa guerra? La guerra de la independencia española. ¿Ya? ¿Por qué razones? Porque, muchachos, ¿qué sucedió? En 1807, Francia empieza a llevar a su ejército por territorio español, porque España le pidió apoyo, respetando la alianza que tenían ellos, como Francia luchaba con España, aliadas contra las coaliciones. Entonces España le dijo, ahora ayúdame porque Portugal me está atacando, ayúdame Francia y venzamos a Portugal, porque Portugal está al oeste de España. Y Napoleón Bonaparte dijo, yo te ayudo, y cruzaron el territorio de España. Y en 1808, muchachos, el 2 de mayo de 1808, comienza la guerra por la independencia española. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte, antes de apoyar a España, primero empezó apoyando contra Portugal, pero luego tomó el poder de España y nombra a su hermano José Bonaparte como emperador de Francia, emperador de España. Y a partir del 2 de mayo de 1808 los españoles empezaron a luchar en favor de su independencia. Y ahí se da la guerra de la independencia de España contra Francia. Muchachos, esta guerra de la independencia finalizó en el año 1814 con la expulsión del trono de José Bonaparte. O sea, España recupera el trono, votan a José Bonaparte de España y restauran la monarquía borbónica, es decir, Fernando VII, que había sido expulsado de la corona, retoma su poder y empieza a reinar en España. Este tiene una explicación, una repercusión en la independencia de América. ¿Saben por qué, muchachos? Porque inclusive España pedía a sus colonias de México y de Perú que envíen tropas a España para luchar contra Francia. Y aparte acá, muchachos, las colonias tenían que estar a favor de la guerra por la independencia de España. Es decir, las colonias de México y de Perú, que estaban en América, muchachos, apoyaban a la guerra por la independencia de España. Vamos, España, consigue tu independencia. Ya ves, tienes que ser independiente, tienes que ser independiente. Ja, ja, ja. Llegó a ser independiente en 1814 España y expulsa a Francia de territorio español. Y esto sirvió como ejemplo para los americanos de México y de Perú para luchar por su independencia. No solamente de Perú, de Argentina, o sea, de casi toda Sudamérica que estaba en poder de los españoles. Dijeron, ya España, como te hemos apoyado en la guerra por tu independencia, ya ves que es horrible ser explotado por una nación extranjera, ahora nosotros no te queremos ver acá. También que tú eres extraño, te queremos sacar del poder. Y lo lograron. Años después, acá en América, muchachos, el ejemplo de la guerra de la independencia de España lo han tomado y van a expulsar a España de América. Continuamos con Napoleón Bonaparte. Ahora viene la batalla de Asper-Slin, llevada a cabo el 22 de mayo de 1809. Enfrentó a Francia y Austria en el contexto de las guerras napoleónicas de la Quinta Coalición y supuso una derrota táctica de Napoleón en su intento de cruzar el río Danubio. Pero en realidad ahí nadie gana, aparentemente pierde Napoleón, pero no es de mucha representatividad la derrota que sufre en la batalla de Asper-Slin. La batalla de Wagram, del 5 al 6 de julio de 1809, enfrentó a los ejércitos franceses de Napoleón contra el austriaco del archiduque Carlos en la localidad de Wagram, actualmente en Austria, en el marco de las guerras napoleónicas de la Quinta Coalición. El resultado final de este combate fue la retirada austriaca. Gana Napoleón Bonaparte. El Tratado de Schönbrunn
fue firmado entre Francia y Austria el 14 de octubre de 1809, poniendo fin a la guerra de la Quinta Coalición. Austria fue definitivamente vencida en la batalla de Wagram y, en esta ocasión, Francia impuso duras condiciones para la paz. Austria había de reconocer las anteriores conquistas de Napoleón Bonaparte. Las guerras de la Sexta Coalición. La Sexta Coalición. ¿Quiénes conformaban? Miren, ahora ya España deja de ser su aliada de Francia. Reino Unido, Rusia, España, Prusia, Suecia, Austria y cierto número de estados alemanes contra Francia. La batalla de Borodino, o Borodino, tuvo lugar el 7 de septiembre de 1812. Es también conocido como la batalla del río Moscova, y fue la mayor y más sangrienta batalla de todas las guerras napoleónicas, enfrentando a cerca de 1/4 millón de hombres. Esta batalla enfrentó a la Grande Armée, o a la Gran Armada francesa, bajo el mando de Napoleón I de Francia, y al ejército de Alejandro I de Rusia, comandado por Mijaíl Kutuzov, cerca de la aldea de Borodino, un pueblo al oeste de Moshaivsk, en Rusia. La batalla fue tácticamente poco concluyente para ambos ejércitos, y solo las consideraciones estratégicas de la misma forzaron a los rusos a retirarse. La fracasada invasión a Rusia. En 1812 Napoleón invadió Rusia para obligar al emperador Alejandro I de Rusia a permanecer en el bloqueo continental y eliminar el peligro inminente de una invasión rusa de Polonia. Aquí hablamos de bloqueo continental, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que a quién se le había bloqueado, a Inglaterra, y que Francia había determinado que ni Alemania, ni Bélgica, ni Holanda, ningún país europeo comercialice, ni compre, ni venda nada a Inglaterra. Eso se llama bloqueo continental, para debilitarlo económicamente y debilitar a su población, sumiéndolo probablemente en la escasez de productos que se dejaran de vender y de comprar a Inglaterra. Entonces eso le obligó, le dijo acá dijo, lo obligó a permanecer en el bloqueo continental, o sea, le pidió que no haga negocios con Inglaterra y eliminar el peligro inminente de una invasión rusa de Polonia. Este intento le costó a Napoleón diezmar de un total de 650.000 hombres, solo regresaron a Francia 40.000. Acá, muchachos, Talleyrand, este va a ser su ministro de Relaciones Exteriores, Talleyrand le había pedido a Napoleón Bonaparte no invadir Rusia, por el que hizo caso omiso y fue a Rusia, y en esa incursión de Rusia fracasa Napoleón Bonaparte. Prácticamente su ejército de Napoleón Bonaparte, muchachos, quedó diezmado. De 650.000 hombres solamente quedaron 40.000. ¿Cuántos murieron? 610.000 hombres. Perdió 610.000 hombres, muchachos. Y este ejército, después de las guerras de la Sexta Coalición, quedó debilitado. Por esa razón, muchachos, la batalla de Leipzig se va a dar del 16 al 19 de octubre de 1813, también llamada la Batalla de las Naciones. Fue el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la batalla más importante perdida por Napoleón Bonaparte. A partir de esta batalla comenzaría la debacle de Napoleón Bonaparte, y los ejércitos de la coalición hicieron retroceder al ejército francés hasta la misma París y lo tomaron por asalto. Napoleón abdicó el 13 de abril merced al Tratado de Fontainebleau de 1814. ¿Qué cosa quiere decir?
Abdicar es dejar el poder. Ya, dejo el poder. Porque la coalición de la sexta coalición, la sexta coalición había asaltado ya París y ya Napoleón Bonaparte no tenía escapatoria. Como ya no tenía escapatoria, dejó el poder el 13 de abril. Entonces, el 13 de abril de 1814, muchachos, deja el poder y se inicia el 1 de octubre el Congreso de Viena. En este Congreso de Viena se acordó sacarlo del poder definitivamente a Napoleón Bonaparte y exiliarlo a la isla de Elba, una isla italiana. Lo sacaron del poder, terminó el imperio de Napoleón Bonaparte y viene la primera restauración. O sea, la primera restauración de el rey Luis XVIII, y le devuelven su corona. La sexta coalición estaba en París, lo sacan del poder a Napoleón Bonaparte, le devuelven la corona al rey absolutista y monárquico Luis XVIII. Y acabó la Revolución Francesa y regresaba al poder un rey absolutista. Y acá se da la primera restauración, ¿ya? O sea, se restaura el rey Luis XVI. Chao Napoleón. Pero ¿qué va a suceder? El Congreso de Viena. La reunión se llevó a cabo el 18 de septiembre de 1814 al 9 de junio de 1815. El Congreso tuvo como base dos grandes principios. El principio monárquico de legitimidad. ¿Qué quiere decir? Ahora, todos los reyes monarcas absolutistas son legítimos y nadie los puede sacar del poder. Segundo, el principio de equilibrio de poder. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que todos los integrantes y participantes del Congreso de Viena, ningún país debería tener mayor poder ni menor poder. Todos deberían tener el mismo poder para evitar una posible guerra. Si todos tenemos el mismo poder, todos tenemos las mismas condiciones de ese poder, entonces no va a haber causa de por qué pelearnos. Ni uno quiera ser mayor que otro, ni otro debe ser menor que el otro. Por esa razón se empezó a tener un principio de equilibrio de poder. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿quiénes participaron en esta reunión? Gran Bretaña, ¿no? Perdón, Austria, con el embajador Metternich. Ya, ahora, ¿quién convocó? Acá quiero decir esto. ¿Quién convocó al Congreso de Viena? ¿Idea de quién fue este Congreso de Viena? Fue del embajador de Austria, Metternich. ¿Ya? Metternich fue el gran artífice para que se lleve a cabo el Congreso de Viena. ¿Y fue apoyado por quién? Por el embajador de Gran Bretaña, Castlereagh, ¿ya? Castlereagh, perdón, a ver, no tiro mucho inglés. Castlereagh, ahora sí, ya me soplaron por ahí. Castlereagh. Metternich, embajador de Austria, el artífice del Congreso de Viena, apoyado por Castlereagh, el embajador de Gran Bretaña o Inglaterra. Rusia había enviado a Alejandro I. Prusia a Federico Guillermo III y su embajador Guillermo de Humboldt. Y Francia, que era la enemiga de todos estos países, ¿por qué fue admitida? ¿Saben por qué fue admitida, muchachos? Porque en realidad el rey Luis XVIII pidió a los países de la coalición y los que organizaron el Congreso de Viena, pidió que Francia participe, no representando a Napoleón Bonaparte, que había sido ya derrotado, sino representando a él, a Luis XVIII, como rey monárquico, emperador absolutista de Francia.
¿Y a quién mandó? A Talleyrand. Talleyrand fue ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte. Y al mismo tiempo el rey Luis XVIII lo lleva a ser su ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Francia. Y Talleyrand va a representar al rey Luis XVIII en este Congreso de Viena. Napoleón Bonaparte huye de su exilio el 26 de febrero de 1815, seguido de recordemos, Napoleón Bonaparte ya estaba preso en la isla de Elba. Huye, muchachos, escapa. El 26 de febrero de 1815 escapa de la isla de Elba y se va a dirigir hacia Francia. Regresa a Francia, muchachos. Y junto con una flota de 6 navíos emprendió el camino para recuperar su imperio. 4 días más tarde, o sea, 4 días sería entre el 30 y el 1 de marzo de 1815, desembarcó en la costa francesa y puso rumbo a París para comenzar el que sería su segundo y efímero reinado. ¿Qué quiere decir? Llega a París y retoma el poder. Lo saca del poder nuevamente a Luis XVIII y le dice: fuera de acá, rey emperador absolutista, fuera de acá, yo vuelvo a ser el emperador nuevamente. Y nuevamente toma el poder Napoleón Bonaparte. Y va a comenzar su gobierno de los 100 días. ¿Saben por qué el gobierno de los 100 días de Napoleón? ¿Saben por qué, muchachos? Aquí hay un error. Un error garrafal. ¿Ya? Vamos a corregir esto. Los 100 días. Los 100 días de Napoleón Bonaparte. Ya, ahora sí. Los 100 días de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué se llamó así, muchachos? A ver, nos ubicamos en los 100 días de Napoleón Bonaparte. Ya, bastante trabajo, muchachos, que se hace con tal de que ustedes puedan aprender bastante. ¿Dónde estamos? Aquí está. Dice, el gobierno de los 100 días de Napoleón. El periodo conocido como los 100 días o campaña de Waterloo, también lo llaman así, campaña de Waterloo, comprende desde el 20 de marzo de 1815, fecha del regreso de Napoleón a París desde su exilio en Elba, hasta el 28 de junio de 1815. Fecha de la segunda restauración de Luis XVIII como rey de Francia. O sea, Napoleón lo saca, pero cuando el 28 de junio de 1815 derrotan a Napoleón definitivamente, el 28 de junio de 1815 lo botan ya no, ahora sí, para que ya no regrese nunca más, lo van a mandar a una isla recóndita, en medio del océano Atlántico, para que ya no pueda escapar. Es la isla de Santa Elena, ¿no? Entonces, es decir, él gobernó desde el 20 de marzo de 1815 hasta el 28 de junio de 1815. 100 días. Al volver al poder, Napoleón Bonaparte puso nuevamente a los demás países europeos en inmediata alerta y esos países volvieron a unirse en una séptima coalición y última coalición. La séptima coalición. Muchachos, ahí se dio la batalla de Waterloo. Ya, la batalla de Waterloo, ya frente a un gobierno, a un ejército francés diezmado. En esta batalla de Waterloo, un combate que tuvo lugar el 18 de junio de 1815, en las proximidades de Waterloo, una población de la actual Bélgica situada a unos 20 kilómetros al sureste de Bruselas, entre el ejército francés comandado por el emperador. ¿Lo que es? Ganan los de la séptima coalición. Definitivamente en la batalla de Waterloo entierran las aspiraciones imperiales de Napoleón Bonaparte y al final, muchachos, derrocamiento y exilio definitivo de Napoleón. Tras la victoria en Waterloo, las tropas de la coalición se adentran en Francia en busca de Napoleón. El 1 de julio, von Blücher ocupa Versalles. El 8 de julio se restaura por segunda vez la corona de Luis XVIII, o sea, le devuelven por segunda vez, ¿no?
a Luis XVIII hoy, toma lo que te quitó Napoleón Bonaparte por segunda vez. Y Luis XVIII vuelve al poder. Y 2 días más tarde, el 10 de julio, Napoleón se rinde. Será exiliado el 26 de julio en la isla de Santa Elena, situada en la mitad del Atlántico, donde morirá 6 años después. La muerte de Napoleón. Murió el 5 de mayo de 1821 en la retirada isla de Santa Elena, en mitad del Océano Atlántico. Su muerte no se sabe si fue por úlcera o por envenenamiento. ¿Dónde queda? Miren, fíjense, acá está la isla de Santa Elena, en medio del Océano Pacífico. Me voy quedando sin voz. Datos complementarios. El bloqueo continental a Gran Bretaña fue la base principal de la política exterior del emperador Napoleón I de Francia en su lucha contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Consistió en un sistema económico y comercial impuesto por Francia, por el cual se excluía a Gran Bretaña de todo intercambio mercantil con el resto de Europa, con la esperanza de arruinarlo financieramente, y no lo lograron. La invasión a la península ibérica, ya les comenté, ¿no? Ya les comenté. ¿Cómo es que se debió la invasión a la península ibérica? Aprovechando la alianza con España para ir a atacar a Portugal, se metió en 1807 el ejército francés y en 1808 nombra a José, su hermano, emperador de España. Y ahí comienza la guerra española. Ya les conté esta historia. Al final, España recupera su imperio y vuelve al poder. ¿Quién vuelve al poder? Fernando VII. ¿Ya? Esa es la invasión a la península ibérica y la guerra por la independencia de España, recuperación del trono por Fernando VII y expulsión de Francia o del ejército francés de España. Por último, Talleyrand, ministro de Napoleón. Fue ministro por todo lado. En 1804 se detiene al futuro heredero al trono francés, al duque de Enghien. Escúchenme bien, ¿no? El duque de Enghien, el duque de Enghien, muchachos, si moría Napoleón Bonaparte, el duque de Enghien era el verdadero heredero del trono francés, porque él era heredero del trono. Talleyrand le aconseja a Napoleón y le dice: oye Napoleón, te aconsejo que mates al duque de Enghien. Mata al duque de Enghien. Entonces, Napoleón lo fusiló. Y con esto Talleyrand, ¿qué cosa buscaba? Que Napoleón se enemiste con las monarquías o con las familias de las monarquías, o sea, de los reyes, ¿no? Y Napoleón se enemistó prácticamente con esa familia. Y Talleyrand, aprovechando de su astucia, muchachos, dice, Talleyrand se garantizaba el que nunca el gran general y la antigua dinastía monárquica pudiesen ser amigos. Algo que al omnipotente diplomático, o sea, a Talleyrand, algo que al omnipotente diplomático y político no le convenía. ¿A quién? A Talleyrand. Que Napoleón y la monarquía se hagan amigos no le convenía a Talleyrand. Por eso le dijo: Napoleón, te aconsejo, ¿qué cosa? Fusílalo al duque de Enghien. Allá, te hago caso. Y Napoleón hizo caso y fusiló al duque de Enghien, heredero del trono francés. Con esto, Talleyrand, años después, seguiría al lado del gobierno del rey francés restaurado Luis XVIII, y con este papel político amasó una gran fortuna. En realidad, muchachos, Talleyrand, que acá está, él es Talleyrand, muchachos, ¿ya? Va a llegar a ser ministro de Napoleón Bonaparte, y terminado su periodo y exiliado Napoleón Bonaparte para siempre, Talleyrand va a ser, ¿qué cosa? Talleyrand va a ser otra vez ministro diplomático de el rey restaurado Luis XVIII. Astuto
ministro, ¿no? Y siendo ministro amasó una gran fortuna y se hizo rico, aprovechando de su cargo. Bien, mis queridos estudiantes, he terminado exhausto, creo que me pasé del tiempo. La tarea para el cuaderno que consiste en imprimirlas, léanlo por favor, ya. Lean esta tarea, lean esto de acá, con sumo cuidado, lean muchachos, y si terminas, lean todo esto por favor, ya me quedé sin voz. Esto es con mucho cariño por ustedes, espero que hayan entendido correctamente muchachos. El tema es muy largo y me he pasado 1 hora con 5 minutos. Ya no hay tiempo para entrar al Zoom. Bueno, el sacrificio que valga. Muchachitos, desarrollen su práctica. Al término de este video, desarrollen la práctica con la ayuda del libro y de este video y lo envían a mi WhatsApp personal. Hasta la vista, estudiantes.